Continuamos con nuestra quinta sección de la serie Introducción al libro de Daniel. En esta ocasión nos corresponde entrar en el punto F para los que están llevando nota. Generalidades acerca del libro de Daniel. Generalidades acerca del libro de Daniel. Hablemos un poquito en primer lugar del autor. Su nombre, Daniel, del hebreo Daniel o Daniel, que significa Dios es mi juez. Dios es mi juez es el significado del nombre Daniel. ¿Qué era el tiempo de su ministerio? La duración de su ministerio público. El ministerio de Daniel fue muy prolongado. Sirvió a Dios durante casi todo el imperio babilónico y el comienzo del imperio persa. Si suponemos correctamente que tenía unos 20 años, más o menos, cuando lo llevaron preso a Babilonia en 605 a.C., y tomamos en cuenta que su última profecía fue dada en el tercer año de Ciro, capítulo 10, verso 1, que corresponde al 536 a.C., Daniel entonces habría tenido unos 89 años de edad cuando terminó su ministerio público. Fue contemporáneo de Jeremías y Ezequiel. Jeremías en Israel y Ezequiel en Babilonia. ¿Qué del tiempo en el que escribió su libro o la fecha de redacción del libro? Las últimas décadas han dado testimonio de que la atención de los eruditos se ha polarizado en el discutido tema de la paternidad literaria y la fecha de redacción del libro de Daniel, o como lo expresara el doctor John C. Whitcomb, la segunda mitad de este siglo ha sido testigo de un retroceso en las posiciones de compromiso por parte de muchos teólogos conservadores con respecto a la fecha y por ende a la paternidad literaria del libro. Este libro ha recibido muchos ataques en esa línea. ¿De dónde ha provenido el ataque o los ataques? De los llamados teólogos liberales, que negando lo sobrenatural han mantenido que la profecía predictiva es una imposibilidad moral para Dios. Por lo tanto, el libro de Daniel, tiene que ser un engaño piadoso producido en el siglo II a.C. y que el supuesto propósito de este libro, según los teólogos liberales, fue dar aliento a los macabeos en su lucha por la libertad contra el infame Antíoco Epífanes, y se consiguió de un modo u otro mediante el engaño llevado a cabo con un documento bajo un nombre falso que pretendía haber sido escrito por un Daniel legendario de 4 siglos atrás. ¿Cuáles son los principales ataques de los críticos a Daniel como autor y al siglo VI a.C. como la época de su escritura? Son varios los ataques y los supuestos argumentos que pretenden, basados, valga recalcar, en suposiciones, que Daniel no fue el autor del libro y que tampoco se escribió en el siglo VI a.C., sino más bien en el siglo II a.C. y por un impostor que se hizo pasar por Daniel, llamado el profeta. A continuación, veamos entonces los principales ataques en esta dirección que pretenden desvirtuar el libro de Daniel y despojarlo de su carácter de inspirado divinamente, haciéndolo quedar finalmente como un documento falsificado, proveniente de un autor que conscientemente se autoasignó el título de profeta Daniel y escribió en su nombre inexactitudes y muchos otros errores. A la vez, cada ataque de los presentados en esta sección recibe su correspondiente respuesta avalada por los mejores y más destacados teólogos e historiadores en este campo. El propósito de presentar aquí dichos ataques a la inspiración y autoría del libro de Daniel es que quienes aceptan dicho libro como canónico y como escrito por el profeta Daniel cuenten con argumentos sólidos y hasta aquí prácticamente imposibles de ser derrumbados por los críticos, por la solidez que caracteriza dichos argumentos o respuestas a los ataques de los críticos. Esto a fin de que el creyente sincero
libre de prejuicios, cuente con terrenos sólidos desde donde defender la fe que fue dada una vez a los santos, de la que el libro de Daniel es parte fundamental e indispensable. Vayamos entonces al primer ataque. Ataque al libro de Daniel inspirado o canónico por su posición en el canon. Hay toda una teoría basada en suposiciones y estas a su vez cimentadas en otro antojo, a saber que el lugar que ocupa el libro de Daniel en el canon es el que ofrece el llamado texto masorético forjado entre el siglo VI y IX después de Jesucristo. El argumento de los críticos en este caso, o mejor dicho, la suposición de los mismos es la siguiente. El canon del Antiguo Testamento fue cerrado por los masoretas entre los siglos VI y IX. Incluye a Daniel entre los libros denominados los escritos, que incluyen Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda Crónicas, y no en la sección de los libros proféticos, clasificados como anteriores a los escritos, razón por la cual se deduce que no es Daniel un libro profético. Los masoretas, siglo VI al IX después de Cristo, dividen en tres secciones el llamado Antiguo Testamento. 1. La ley, la Torá. 2. Los profetas, Neviín. Y 3. Los escritos o Ketubín. El principal exponente de esta idea ha sido el crítico Dreiber, quien, partiendo de la idea de que los profetas son anteriores a los hagiógrafos o escritos, había lanzado la conjetura de que, puesto que Daniel no es puesto en dicha sección de los profetas, es debido a que dicho libro debió confeccionarse más tarde. Es de notarse que el propio Dreiber reconoce que es razonable suponer que Daniel habría sido contado como la obra de un profeta y que de haber existido en tiempos de dichos profetas habría sido incluido en dicha sección profética. O sea que según el propio Dreiber, el motivo por el cual Daniel no está incluido en la sección de los profetas no es porque Daniel no sea un profeta, sino porque según él no existía en la época en que se cerró la sección del canon denominada de los profetas. Síntesis del argumento de los críticos, basados en la suposición de Dreiber. Cuando los masoretas, siglo VI al IX después de Cristo, cerraron el canon del Antiguo Testamento, incluyeron a Daniel entre los escritos y no entre los profetas. Y siendo que los profetas son anteriores a los escritos, Daniel no puede ser ubicado en el tiempo de los profetas, sino muy posteriormente. ¿Qué hay para responder a estos caballeros? La respuesta a este argumento, o más bien a esta suposición de los críticos, basada a la vez en la suposición de Dreiber, veámosla en diferentes partes. En primer lugar, preguntas que no pueden contestar los críticos. Número 1. ¿De dónde se obtiene que la sección profética del canon fue cerrada antes que la sección de los escritos en los que se incluye a Daniel? 2. Aún sobreentendiendo que hubo una época en que el denominado canon de los profetas fue cerrado y que tal cosa sucedió en un momento distinto al que Daniel podría integrarse, ¿dónde dice tal cosa la historia? ¿Dónde lo dicen los propios masoretas? Porque al ir a la historia lo que encontramos es todo lo contrario a tal suposición. Pues todos los testimonios históricos que poseemos, anteriores a la formación del Nuevo Testamento y por ende muy anterior al texto masorético, colocan a Daniel en contra de la conjetura de Dreiber y de los que le siguen entre los profetas. Algunas evidencias históricas y sólidas que reconocen a Daniel como profeta y lo ubican en la época de los profetas. Tenemos en primer lugar los círculos esenios del Mar Muerto. En segundo lugar, las primeras traducciones de la Biblia hebraica, la Septuaginta o la de los 70, y la de Teodosión, anteriores a la época apostólica. En tercer lugar, tenemos el testimonio del historiador Josefo. Y en cuarto lugar, a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Mateo 24:15. Así que Jesús mismo lo llama profeta. La división que hacen los masoretas
No hay ningún fundamento sólido ni serio para sostener que dicha división evidencia que Daniel no era considerado como profeta, ni que Daniel no existió en tiempos de los profetas. O como lo expresara otro especialista, independientemente del criterio que pudieran tener los masoretas para incluir a Daniel entre los llamados escritos, no hay relación alguna entre ese criterio con el hecho de la existencia de Daniel en el siglo VI antes de Jesucristo. Otras preguntas sin contestar por parte de los críticos en cuanto a la autoridad de los masoretas para la división que hicieron. Si la colocación en un determinado lugar de un libro bíblico concreto es la base para establecer la fecha de su composición, entonces, ¿por qué omitir o pasar por alto en forma consciente el hecho de que la versión de Teodosión o de la Septuaginta, mucho más antiguas que el texto masorético, incluyen a Daniel entre los profetas? ¿Cómo es posible que el libro de Job, los Salmos y Eclesiastés, escritos antes que los profetas, hayan sido colocados o ubicados por los masoretas entre los llamados escritos, supuestamente como documentos escritos después de los profetas? ¿No demuestra todo esto que el criterio de división en el que se basaron los masoretas del siglo VI después de Jesucristo no tiene ninguna relación ni toma en cuenta la fecha de composición del libro en cuestión? ¿Qué ejemplo de crítica histórica nos da un método que pretende camuflarse como científico y no es capaz de soportar la más leve autocrítica como la que exige este procedimiento inaudito de plantear la paternidad, autoría o historia de Daniel el profeta basado en deducciones movedizas, antojadizas? ¿Por qué se aventuran los críticos a basarse para sus conclusiones antojadizas contra la autoría y la inspiración del libro de Daniel en la división del canon que hacen los masoretas, si de sus propias declaraciones como críticos se sabe que la información que hay respecto a la formación del canon es muy escasa? Como puede verse en las siguientes declaraciones de ellos mismos. Del propio Driver leemos: se sabe poco que sea concreto con respecto a la formación del canon. De Bevan, B-E-V-A-N, otro de ellos: de la historia del canon judío se sabe muy poco. Otras autoridades que declaran la falta de solidez por parte de los críticos al basarse para sus conclusiones en la triple división del canon por parte de los masoretas. ¿Qué nos dicen? No hay nada digno de ser considerado como evidencia real referente al establecimiento del llamado canon del Antiguo Testamento. Nadie puede probar cuándo o con qué autoridad fueron ordenados los libros del Antiguo Testamento entre divisiones. Es en vano hablar de 3 cánones distintos y asignar una fecha para el término de cada división. Estos intentos descansan sobre conjeturas no históricas. De los católicos Manuel de Tuya y José Salguero tenemos que no sabemos con certeza cuándo comenzaron los judíos a reunir los libros sagrados en colecciones, pero sí sabemos con plena seguridad que los judíos poseían libros que consideraban como sagrados y los rodeaban de gran veneración. El canon judío de los libros sagrados ignoramos cuándo fue definitivamente cerrado. Para uno fue en tiempo de Esdras y Nehemías, siglo V antes de Cristo. Sirva aquí como declaración final de lo que sí puede y debe ser utilizado como base para aceptar como inspirado determinado libro o documento. La extensa cita de René Pache, donde se evidencia a toda vista que el único criterio realmente sólido para tal aceptación es el reconocimiento que los mismos escritores bíblicos hacen de otros escritos inspirados también. Los acontecimientos de la historia de Israel han sido desde el comienzo consignados por Moisés en el libro. Así dice Éxodo 17:14. Los 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra fueron introducidos en el Arca de la Alianza, 40:20. El libro de la Alianza contenía los primeros estatutos redactados por Moisés, capítulo 20, 23, 23, 33 y 24, 4 al 7. La ley toda entera fue colocada en el lugar santísimo al lado del Arca de la Alianza, Deuteronomio 31, 24 al 26. Es este mismo libro que más tarde
el rey hará establecer una copia para su uso personal. 17, 18 y 19 de Deuteronomio. Josué escribe en el libro de la ley las cosas que le han sido reveladas. Josué 24, 25 y 26. Samuel consigna el derecho real en un libro que deposita delante del Eterno. 1 Samuel 10, 25. Una alusión se hace al libro de Samuel, el vidente, a propósito de las primeras acciones de David. 1 Crónicas 29, 9. David mismo es un redactor importante de los Salmos. 73 le son atribuidos. Son expresamente mencionados en la época del reavivamiento de Ezequías, en 2 Crónicas 29, 30 y 25 al 28. Salomón redactó una buena parte de Proverbios, 1.1, 10.1, 25.1. Las crónicas de los reyes de Israel, las crónicas de los reyes de Judá, el libro de los reyes de Judá e Israel, según 1 Reyes 14, 19 y 29, y 2 Crónicas 16, 11, así como los escritos de ciertos profetas, Natán, Gad, Achija, Geedo, Shemaeja, Ido, etc. 1 Crónicas 29, 29, 2 Crónicas 9, 29 y 12, 15. Han sido documentos preparatorios en la redacción inspirada de nuestro libro Reyes y Crónicas. Los profetas ponen por escrito las revelaciones recibidas y señalan sus profecías. Así, Isaías 1.1, 2.1, 13.1, etc. Por su llamamiento a la ley y al testimonio, en 8.20, el profeta testigua la presencia en Israel de una recopilación de escrituras que tienen autoridad. Jeremías escribe todas las palabras que ha recibido de Dios. Su libro ha tenido inmediatamente gran impresión, tanto sobre el pueblo como sobre los dirigentes. Jeremías 36. Por otro lado, la profecía de Jeremías sobre los 70 años de cautividad, 25:11, es bien pronto admitida entre los escritos inspirados. Daniel declara en efecto que es por los libros que ha comprendido el próximo cumplimiento, Daniel 9:2. El redactor de Crónicas y de Esdras testimonia también de la autoridad reconocida de Jeremías, 2 Crónicas 36:22 y Esdras 1:1. Daniel mismo, con Noé y Job, es colocado por su contemporáneo Ezequiel entre los hombres más piadosos de Israel, Ezequiel 14:14. El valor de su escrito lo refrenda Jesucristo en persona, en Mateo 24:15. Miqueas 4:1 al 3 se cita como un mensaje de Dios por Isaías 2:1 al 4. Zacarías insiste sobre la verdad, la inspiración y la solemnidad de las palabras pronunciadas por los primeros profetas en relación con la ley, y que todas han recibido su cumplimiento, 1, 4 y 6 y 7, 7 y 12. A Malaquías, que cierra la era profética, se le llama por los judíos el sello de los profetas. Termina el Antiguo Testamento recomendando la observancia de la ley dada por Moisés en el Sinaí, Horeb, y anunciando la próxima etapa del plan de Dios, la venida y el ministerio del precursor del Mesías, en el 4, 5 y 6. A manera de síntesis de las aplicaciones de estas declaraciones de René Pache respecto a que la aceptación de un libro como inspirado por Dios debe buscarse en el reconocimiento que los otros libros inspirados hacen del mismo, sirva como conclusión final de esta sección la tan acertada declaración del autor católico Deuffel cuando dice: si los diferentes libros inspirados no hubiesen sido desde su composición reconocidos como tales, no se comprendería nada en cuanto a que su carácter divino hubiera podido ser constatado más tarde, ya que en ninguna parte se presenta a una autoridad que juzgue la canonicidad o la no canonicidad de los escritos, y que jamás se hace mención de los criterios según los cuales este juicio era sostenido. Y la del protestante M.F. Unger: todo lleva a creer que los escritos de los profetas fueron aceptados como palabra de Dios por los fieles de la época de su aparición. ¿Por qué? ¿Y cuándo fue aceptado Daniel como profeta en el canon? Entonces, bueno, en primer lugar, es muy importante que tengamos claro que Daniel no era oficialmente un profeta.
Daniel no introduce su libro con su nombre, sino que se presenta como uno de los exiliados judíos en la corte de Babilonia. No tenía cargo oficial entre el pueblo judío y por lo que sabemos, y aún en el exilio, no era un profeta ni un reformador religioso. El propio crítico radical S.R. Ryber admite que Daniel no era un profeta y así lo expresa al declarar que el autor del libro de Daniel, se puede notar, no pretende hablar con autoridad especial de profeta, nunca usa aseveraciones proféticas como así dice Jehová, dice Jehová. Raven también escribe que aunque Daniel posee el espíritu de la profecía en alto grado, su oficio y su obra fueron del todo excepcionales. No vivía entre los exiliados como vivía Ezequiel, sino que vivía en la corte de Babilonia y tenía que ver con los reyes paganos más bien que con el pueblo de Israel. También Moeller, citando a Fuller, se expresa de la siguiente manera: Daniel no es un profeta de su pueblo, jamás se coloca entre los suyos diciendo, así habla el Señor. No se considera como a los otros profetas en medio del pueblo para enseñar, prohibir, animar, exhortar o consolar, sino que tiene una posición elevada y aislada. Se encuentra en la corte de un soberano pagano. Ahora bien, con todo y que Daniel no era un profeta oficial en medio del pueblo de Israel, tal cosa no puede ser tomada con solidez histórica como la razón por la cual Daniel no fue ubicado entre los profetas por parte de los masoretas en el siglo VI después de Jesucristo, ya que históricamente hablando, lo que estos señores hicieron fue más bien desplazar el libro de Daniel de donde estaba originalmente, como ya se ha comprobado. Este punto ha sido muy bien sintetizado por el erudito John C. Whitcomb, quien se expresa así: muchos eruditos conservadores, estudiosos del Antiguo Testamento, creen que Daniel no fue puesto entre los profetas en nuestra actual Biblia hebrea debido a que sirvió en una corte extranjera, a que no profetizó directamente al pueblo de Israel y a que incluyó en su libro mucho material histórico. Pero hay evidencias significativas de que Daniel fue contado originalmente entre los profetas y que solo fue cambiado a otra categoría de libros canónicos por escribas hebreos del siglo IV después de Cristo. O sea que, si es que se usó el argumento de que como Daniel no profetizó dentro del pueblo de Israel como razón para no incluirlo entre los profetas, tal supuesto argumento, en caso de que se hubiera utilizado, lo fue por los masoretas y nunca por los encargados de tal labor originalmente. Whitcomb da 4 razones documentales para evidenciar que Daniel fue ubicado originalmente en el canon entre los profetas. Primera razón: Daniel estaba agrupado entre los profetas en la traducción Septuaginta, de allí su posición en nuestras Biblias castellanas a través de la Vulgata. Segunda razón: Josefo, siglo I después de Cristo, relacionaba a Daniel entre los profetas. En este punto hay un detalle histórico aportado por Daniel Hammerly Dupuy, quien relata que cuando el gran historiador judío Flavio Josefo, 37 al 93 después de Cristo, enfocó el problema de las relaciones de Alejandro Magno con Palestina, destacó un episodio que se relaciona con el valor profético del libro de Daniel. Señaló el hecho de que cuando el conquistador macedonio marchó hacia Jerusalén deseoso de castigar a los judíos porque no le ayudaron durante el sitio contra la ciudad de Tiro, el sumo sacerdote decidió salir a su encuentro acompañado por los sacerdotes con el rollo de ese libro profético, Daniel, lo cual tuvo la virtud de cambiar la actitud del intrépido conquistador. ¿Qué fue lo que hizo cambiar la actitud de Alejandro? Veamos cómo lo explica Josefo. Dice, y cuando el libro de Daniel fue presentado delante de él, de Alejandro, en donde Daniel declaró que uno de los griegos destruiría el imperio de los persas, supuso que él mismo era la persona señalada. Y como estuvo entonces feliz, despidió a la multitud por el momento, pero al día siguiente los llamó ante su presencia y los invitó a pedir los favores que deseaban recibir de él. Aun cuando
La historicidad del contacto de Alejandro con los judíos en esta ocasión es un poco dudosa, porque ninguna fuente superviviente no judía menciona este episodio. De lo que no hay ninguna duda es de que tal episodio es parte integral de la tradición judía en el área de su historia. Las tradiciones rabínicas contienen una historia similar. Por otro lado, Josefo ubica a Daniel en el tiempo que indica el libro de Daniel y habla con total naturalidad histórica de algunos episodios por los que pasó Daniel en su época. Así, por ejemplo, refiriéndose al caso del foso de los leones, relata en Antigüedades de los Judíos lo siguiente: ahora bien, Darío de Media era hijo de Astiages, que terminó con el dominio babilónico junto con su pariente Ciro. Llevó a Daniel a su propio palacio en Media y lo honró como uno de los 3 principales sátrapas de la tierra. Pero los otros gobernadores sentían celos de Daniel y decidieron librarse de él. Observando que oraba a Dios 3 veces al día, le dijeron a Darío que sus sátrapas y gobernadores habían decidido dar al pueblo una moratoria de 30 días. Luego, Josefo, después de dar todos los detalles del registro bíblico de ese evento, agrega entre otras cosas lo siguiente: todos obedecieron menos Daniel. Acusaron a Daniel de haber transgredido la ley. Darío, esperando que la deidad salvara a Daniel, le exhortó a que soportara valerosamente su suerte. Con Daniel dentro selló la piedra. Por la mañana fue al pozo, llamó a Daniel. Daniel respondió y el rey ordenó que lo sacaran de allí. Daniel recibía ahora más honores que nunca. También escribió libros que siguen siendo leídos, en los que predecía el futuro y que nos convencen de que Daniel habló con Dios, porque todo lo que predijo sucedió. Aquí Josefo da con detalle las visiones en Daniel 7 y siguientes. Finalmente, en cuanto a la segunda razón que da Whitcomb como evidencia de la inclusión de Daniel entre los profetas en el canon hebreo original, a saber, el testimonio de Josefo, la cita a la que se refiere es la siguiente: contamos con solo 22 libros que contiene la historia de todos los tiempos, libros en los cuales con toda justicia creemos, y de estos 5 son los libros de Moisés, que contienen las leyes y las más antiguas tradiciones desde la creación del género humano hasta su muerte. A partir de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, sucesor de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés escribieron la historia de los acontecimientos que ocurrieron durante sus vidas en 13 libros. Los 4 documentos restantes contienen himnos a Dios y preceptos prácticos para los hombres. En cuanto a los 13 libros de los profetas mencionados por Josefo, en esta cita, el doctor Gleason L. Archer, hijo, comenta que aparentemente estos 13 profetas fueron Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores como uno solo y posiblemente el Cantar de los Cantares. Y agrega que esto quiere decir que la asignación de Crónicas, Esther, Esdras, Nehemías, Daniel y Cantar de los Cantares de la tercera división del canon hebreo ocurrió en fecha posterior al primer siglo de Jesucristo. De allí que carece de validez todo argumento esgrimido en contra de la autenticidad de Daniel basado en su asignación final a los Ketubim. El autor católico Tuya Salgado manifiesta que entre los 13 profetas incluiría Josefo a Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Job, Esther y todos los profetas menores en bloque. Este autor valora la cita de Josefo del siguiente modo: este texto de Flavio Josefo es de gran importancia, aunque no nos dé los nombres de los libros. Posiblemente, haciendo referencia a esta misma cita, es que la Biblia comentada por profesores de Salamanca reconoce que hay indicios de que aún entre los judíos se enumeraba el libro de Daniel entre los profetas. Por su parte, el doctor Gleason L. Archer, hijo, nos dirá: Josefo se refiere a la tercera categoría como formada solamente por 4 libros, que describió diciendo que contenían himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana. Esto parecería excluir a Daniel de la tercera división,
e implicar su inclusión entre los profetas, ya que Daniel ni es ígnico ni preceptivo. A manera de conclusión de lo mencionado en cuanto a esta histórica cita de Josefo, y a fin de que sirva como sólida evidencia de la canonicidad de Daniel como profeta, nos vienen muy al punto las tres cosas importantes que según el doctor Diestre-Gil nos refleja la misma. Primero, que los profetas entre los que se encuentra Daniel estaban escritos y reconocidos en tiempos de Artajerjes. Segundo, nótese la referencia de párrafo que dice que dichos profetas escribieron la historia de los sucesos que ocurrieron en su propio tiempo. Es decir, que cada profeta corresponde a una época determinada que se refleja en su escrito. Sería imposible para un judío admitir el escrito de un profeta en otra época distinta a la que correspondería por lo que manifiesta en su escrito. Esto nos ofrece un dato a tener en cuenta en lo relativo a la aceptación de un libro como canónico. El libro de Daniel nos muestra una historia relativa al siglo VI a.C. y su profecía tiene que ver en un principio con los imperios que ahí se detallan. Por lo tanto, según este criterio judío, sería imposible que Daniel canonizara en la época macabea. Y tercero, tanto Crónicas como Esther, Esdras, Nehemías, Daniel, Job no aparecen en una tercera división sino en la segunda, en la de los profetas. No sería hasta después del primer siglo de nuestra era. Y concluye diciendo, si queremos valorar la cita de Josefo de acuerdo a su contenido, tenemos que llegar a la conclusión de que el libro de Daniel existía ya en la época de Artajerjes en el siglo V a.C. Tercera razón, el testimonio de Melitón, obispo de Sardis, 170 después de Cristo, dada en este caso por Whitcomb, como evidencia que cataloga al libro de Daniel como canónico y entre los profetas. La cuarta razón, el testimonio de Orígenes, murió en el 254 después de Cristo, quien pone a Daniel antes de Ezequiel y los 12 profetas. Otras autoridades, entre muchos que testifican de la canonicidad y la inclusión de Daniel entre los profetas. Laird Harris, quien defiende no solo la plena canonicidad del libro de Daniel, sino también su inclusión entre los libros proféticos en las más antiguas colecciones hebreas, según Whitcomb. Gleason L. Archer, hijo, quien sostiene que la afirmación de Josefo indica fundamentalmente que en el primer siglo después de Jesucristo, Daniel figuraba incluido entre los profetas de la segunda división del canon del Antiguo Testamento. De allí que no pudo haber sido asignado al Ketubín hasta un periodo posterior. Benjamín Martín Sánchez, católico, profesor de Sagrada Escritura, quien refiriéndose a la autenticidad del libro como canónico y a Daniel como profeta, aporta que así lo exige el testimonio del Divino Maestro, cuando viereis la abominación del asolamiento anunciada por el profeta Daniel. Y finalmente tenemos el profeta Ezequiel, Ezequiel 14, 12 al 23 y 28, 3, que menciona a Daniel como profeta. Y para cerrar, a nuestro Señor, Mateo 24, 15, quien lo reconoce como profeta. Leamos ese texto, Mateo 24, 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Tenemos de las propias palabras de nuestro Señor que Daniel era considerado por él mismo como profeta. El tiempo se nos fue, quedamos por aquí para la próxima sección.